Hola, ¿Me hola. escucho bien? ¿Se escucha? Sí, Bueno, profe, se profe, escucha. Sí, se escucha. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. tardes, profe. ¿Cómo están? Bueno, profe, ¿cómo le va? Gusto en verlos. Esperamos un cachito que se sumen más compañeros y comenzamos. Les llegó el mensaje de que estaba suspendido el control de lectura de hoy, ¿verdad? Sí, profe, sí llegó. Sí, profe. Excelente, excelente. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Vivi? Bien, hoy somos poquitos, somos bastante poquitos el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar la clase. Yo les mandé el mensaje de que no íbamos a hacer el control de lectura, ya que los temas, al ser conclusión de capítulo, por ahí manejan una abstracción que yo particularmente creo que requería para una evaluación una charla previa, no es que hayan sido temas difíciles, sino conceptualizar y concluir. Creo que era bastante demandante para poder tener buena nota, entonces no me pareció apropiado en esta instancia hacerle el control de lectura, sino directamente discutirlo en tema, al tema en clase, y evitar el control de lectura de hoy. Sí, empezar la clase que viene con otro control de lectura, pero no de este tema, sino con un tema posterior. Para aquellos que lo hayan leído, yo creo que ha sido algo pesado. Sí, estos últimos temas han sido algo pesado, además porque se engloba conceptos nuevos, se entrelazan muchas discusiones desde el punto filosófico de gestión, y por ahí no es transparente el concepto, y más si hay una pregunta por la cual no sea directa, sino tenga que ser evaluada, tenga que ser muy repensada. Entonces iba a requerir mucho más tiempo. Son preguntas para parciales. Esta parte yo creo que es pregunta para parcial y no para un control de lectura. Entonces preferí no hacerlo al control de lectura porque entendí que media hora o 20 minutos no era suficiente. Yo creo que solamente 3 preguntas podían ser evaluadas en 20 minutos sobre este tipo en particular sobre estos últimos 6 hojas. No era bien pesadito el tema, por eso preferí no tomarlo, así que para que nos tomemos el tiempo de charlarlo y discutirlo tranquilo en clase, que es lo que me interesa, que salgan con el concepto ya final de este tema, ¿ok? Ya para la clase que viene, sí les voy adelantando, el control de lectura se va a realizar, obviamente recuerden que yo siempre les pongo por el aula virtual, doy en el foro, y va a estar en el PDF que se llama, ya les digo, SysInt TPM. Vamos a ver TPM. Comenzamos con TPM ya. Sí, ya comenzamos con TPM. Les vuelvo a repetir. Empiecen a leer el COPIX, porque el control de lectura sobre el COPIX les va a resultar un poco más pesado, porque la bibliografía es en inglés. Y hay muchas cosas que quiero que me vayan preguntando si no entienden, porque
es preferible que me pregunten ahora y duden ahora que duden el día del control de lectura, porque, profe, no entendí que decía esto. Bueno, les voy avisando que va a venir el control de lectura del COPIX, y si no lo han leído y no tienen claro, les va a resultar engorroso poder pasar el control de lectura de la bibliografía en inglés. Entonces, cualquier concepto que no vayan entendiendo ahora, tenemos tiempo a futuro de ir puliéndolo, ir charlándolo de manera tal que el día del control de lectura sobre esa bibliografía en inglés sea cómoda, sea cómoda. Si ustedes pretenden leer próximo a la evaluación de ese capítulo, y va a estar un poco más complicado, Por eso yo los voy alentando y voy diciéndoles, vayan leyendo desde ahora. El próximo control de lectura va a ser sobre TPM, que el que está en el aula virtual, desde la página 1 a la página 9. De la página 1 a la página 9. ¿Sí? Es un documento de 31 páginas. Entonces el primer control de lectura va a ser de la página 1 a la página 9. Pero no toda la página 9. Es el primer párrafo de la página 9. Hasta donde dice las 5 S, una filosofía esencial. Ya lo comparto con ustedes, si ustedes me permiten 2 segundos. Compartir pantalla. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, profesor. El documento se llama Sistemas Informáticos Industriales, TPM, Mantenimiento Total Productivo Total. Y el documento se llama SysInt TPM. Y es de la página 1 a la página 9. Este primer párrafito, antes que diga las 5 S como una filosofía esencial. Eso va a ser el control de lectura de la clase próxima. ¿Ok? Bien, ahora empezamos con la clase. Nosotros hemos llegado en la clase anterior, una vez que ¿qué es lo importante del tema anterior y que se discute en este tema? Es por eso que preferimos hacer el control de lectura, porque teníamos que tener muy claro. Nosotros diferenciamos en lo que era gestión y control de gestión. Nosotros tomamos la clase anterior el concepto de lo que era gestión. ¿Qué es gestión? ¿O qué era gestionar? Era planificar, organizar. Yo ponía, posterior a organizar, programar y por último, controlar. Ya habíamos trabajado sobre eso que era gestión y definíamos 2 conceptos bien definidos, aunque ya vamos a ver que si bien está claro cuál es la incumbencia de los conceptos gestión, control de gestión, función de control, lo que no está claro es el límite de una y de otra. ¿A dónde? Que creo que ya ustedes, a lo que le leían para el día de hoy, en definitiva, la discusión se centra en eso, en lo que es gestión, control de gestión, función de control, la conceptualización de gestión de los años 30, la conceptualización de gestión de los años 60, la conceptualización moderna de gestión. Entonces la discusión se basa en eso, pero para eso nosotros tenemos que tener bien claro qué es gestión y qué es control de gestión para poder encarar la discusión. ¿Sí? Es por eso que yo preferí no tomar el control de lectura, sino que ahondar la discusión para que ustedes como concepto les quede claro. ¿Qué habíamos definido como gestión? Es la dirección de las acciones. ¿Sí? Es la dirección de las acciones que me permiten tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos trazados en forma eficiente, haciendo uso eficiente de los recursos. Es una filosofía de administración la gestión. El control de gestión es una herramienta de la gestión. ¿Sí? Está claro que permite accionar de manera tal de alcanzar los objetivos planteados durante la etapa de gestión. ¿Sí? En definitiva, nosotros decíamos que un control de gestión era como una retroalimentación de información
que nos da la posibilidad de Profe, usar disculpe que lo interrumpa. Sí. Control de gestión más que algo que diga que sirve para accionar, sirve algo que sirve de guía, o sea, no sé si es Es un una sinónimo. herramienta, es Claro, una no sé si lo... herramienta, Va bien, es una perfecto, porque no sé, herramienta, no sabe es si una lo usaba como herramienta. sinónimo de eso de guía y accionar. Eso era no. Lo que pasa es que es una herramienta de acción, ¿sí? Donde la gestión es la dirección de las acciones, es la filosofía, cómo yo direcciono y proyecto mis acciones, ¿sí? Perfecto. Que contribuyen a tomar decisiones, son la orientación de las acciones. Ahora, esas acciones se sustentan en herramientas y una de esas herramientas es el control de gestión. Entonces, por eso digo que el control de gestión es una herramienta de la acción que permite alcanzar los objetivos trazados en la gestión. ¿Está claro? Sí, sí, perfecto. Bien, es por eso que decíamos que es como un proceso de retroalimentación de información que lo único que hace es nutrir a la gestión de información suficiente. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos a través del control de gestión, haciendo uso eficiente de los recursos. Ese es el control de gestión. Habíamos dicho que las limitantes de este control de gestión es el entorno. Obviamente, ¿por qué? Porque es variable. La gestión se basa justamente en lo que es la cadena de suministro. Y la cadena de suministro está ligada estrechamente ¿a qué? Al entorno económico, financiero, social de la empresa. Otra es la estructura, habíamos dicho, de la estructura de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando es más grande la estructura, es descentralizada la toma de decisiones. Por lo tanto, cada unidad económica debe traccionar al objetivo principal de la corporación. Es lo que decíamos, Coca. Coca, nosotros conocemos como Coca, no sé cómo se llamará la multinacional, pero supongamos que se llame Coca, pero tiene también, no sé si lo tiene a Gatorade o lo tiene a Power no sé cuánto, tiene sodas King, agua King, jugo Cepita. Cada una de esas organizaciones o de grupo económico individual tiende justamente a la visión y a la gestión planificada de la corporación, ¿sí? Y otra cosa es la cultura. No hay gestión si no hay cultura. Hemos dicho que el primer limitante de cualquier sistema de gestión es la cultura empresarial. Es un factor determinante en el control de gestión, ¿sí? Bien, en eso se resume un poco la primera parte que habíamos evaluado la clase anterior. Ahora partimos, ¿cuál es el objetivo del control de gestión? Y en definitiva hemos dicho nosotros que más allá de que el control de gestión es una herramienta que tracciona a obtener los resultados planteados durante la gestión y obviamente haciendo uso en forma eficiente de los recursos, desde el punto de vista conceptual de cultura empresarial, el control de gestión tiene cuatro objetivos bien claros: informar, coordinar, evaluar y motivar. Pero fíjense, esto desde el punto de vista de los recursos humanos. Informar, ¿qué? Es transmitir y comunicar toda la cultura empresarial necesaria para la toma de decisiones. Tengan en cuenta que nosotros vamos a tener, cuando hemos dicho no hay tres tipos de planificación: a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, ¿sí? Hemos hecho estratégicas, tácticas, operativas. ¿Por qué? Porque lo importante es la información. Habíamos dicho que en un comienzo que los RP, el objetivo de los RP es gestionar la información y compartir la, la información con todas las áreas. Bueno, esa es la idea, es compartir la información, transmitir, comunicar toda la cultura empresarial desde el directorio hasta el piso de planta. ¿Por qué? Porque cada uno toma decisiones en su nivel, ya sea estratégicas, tácticas u operativas. El operario de planta toma decisiones operativas, el directorio toma decisiones estratégicas, los gerentes y los líderes de equipo toman decisiones tácticas. ¿Está claro? Entonces,
Uno de los objetivos del control de gestión es informar que la cultura y las herramientas necesarias para tomar decisiones, ya sea estratégicas, tácticas u operativas. Coordinar. ¿Qué se coordina? Las actividades, las acciones, a fin de obtener los objetivos. Y eso forma parte de ¿qué? De lo que se ha planificado. Coordinar. Lo planificado tendría que ser la parte de programación. Programar en forma eficiente las tareas gestionadas o detectadas o determinadas durante la planificación. El cuarto punto del objetivo del control es que controlar, evaluar que si los objetivos o metas que nosotros nos hemos propuesto están cerca, lejos de lo que en real se va obteniendo. Entonces, ¿qué es? Obtener ese gap a través de la observación y de la medición en función de qué? De que el recurso humano sea capaz de evaluar y tomar la acción correctiva pertinente en función de qué? De la cultura empresarial. Y por último, motivar. Es la motivación. La motivación es la herramienta principal que utiliza el control de gestión. ¿Para qué? Para optimizar. Fíjense que lo que yo les digo siempre es desde el punto de vista del recurso humano. Yo no motivo una máquina, motivo al recurso humano. ¿Para qué? Para estar siempre lo que se llama engagement. El engagement es el compromiso. La motivación es la gestión del compromiso del recurso humano con la cultura, porque si adhiere a la cultura, adhiere al modelo de gestión empresarial. Entonces, la motivación va asociada a todas las herramientas. Obviamente, hay desde lo económico, desde lo social. Sí, porque es una discusión que muchas veces se da. El dinero no es un motivador de primer orden, pero sí un desmotivador de primer orden. ¿Y dónde viene la discusión acá? A mí me pueden ofrecer un muy buen sueldo, o sea, una remuneración muy buena, muy alta, pero no me dan obra social, no me dan franco, no me dan feriado. Yo tengo que, no me pagan cargas patronales, o sea, yo tengo que hacerme. Es como que si soy un contratado VIP, me pagan muy bien, pero yo me tengo que pagar todos los servicios. Entonces ustedes dirán, ¿dónde está el beneficio económico si yo tengo que distraer mucho de mi tiempo en gestionar no solo económicamente lo que me sale pagar, todos los servicios que no me dan, sino el tiempo que yo tengo que dedicarle a buscar primero los servicios y pagarlos? Entonces, fíjense que no interesa tanto la plata, sino todo el resto. En cambio, me pueden decir, mira, te damos todo el resto, pero te pagamos 2 pesos. Entonces digo, no veo el entorno, veo la plata. Por eso yo les digo que el dinero no es motivador de primer orden, pero sí es demotivador de primer orden. Y entonces, todas esas políticas de engagement no solo van asociados a lo económico, van asociados al bienestar y la sensación de seguridad que me da el puesto de trabajo o pertenecer a determinada empresa. Y los sistemas de gestión están pensados para generar ese engagement. Y obviamente, e ir evaluando el engagement que tiene cada recurso humano con respecto a su política. Obviamente, no solo hay encuestas, sino hay evaluaciones de desempeño, hay evaluaciones y trabajo en equipo, juegos en equipo, y uno va detectando el engagement y va modificando. Y bueno, todo eso se lo administra a través de un sistema de gestión para ver si el nivel de engagement es bajo, es medio, es alto, cuáles son las acciones correctivas a tomar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no solo gestiona economía o valores o indicadores financieros, económicos, financieros, productivos? La gestión del recurso humano a través de un sistema de gestión es altamente crítico y delicado, porque justamente una máquina es reparable, un ser humano no. Y cuando uno pierde la motivación, difícilmente la logra nuevamente, porque empieza a descreer en el sistema y en la cultura empresarial. Es mucho más fácil desenamorarse que enamorarse. Por lo tanto, los sistemas de gestión
tienen que medir ese nivel de amor y potenciarlo, porque si no hay engagement, no hay motivación, no hay resultado. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, está bien. Bien. Ahora, nosotros dijimos que el control de gestión es una herramienta de la gestión. Está claro, ¿verdad? Es un instrumento que usa la gestión para direccionar las acciones en forma correcta a fin de obtener los objetivos en forma eficiente. Muy bien, pero el control de gestión no es algo abstracto. Se basa de herramientas justamente para gestionar los objetivos. Hay herramientas. Y dos de las herramientas básicas que nosotros ya lo empezamos a trabajar, una es la planificación, ¿sí? Que habían dicho que era planificar, era proyectar a futuro los planes de acción a fin de obtener resultados satisfactorios usando, porque yo puedo obtener resultados satisfactorios a costos altísimos, y habíamos dicho que ese tipo ni eficacia ni efectividad nos daba el nivel de competitividad que nosotros necesitábamos. Nosotros necesitamos ser eficientes, y la planificación tiende a ser eficiente. Justamente a través de la planificación yo proyecto acciones, planes de acciones, ¿sí? A futuro. Y por eso decíamos que muchas de las planificaciones nosotros era planificación estratégica, planificación operativa, planificación táctica, porque justamente hay distintos niveles de decisión dentro de un plan de acción, y hay distintos niveles de ajustes dentro de un sistema de control de gestión, porque el control de gestión tiene que actuar tanto en la planificación estratégica como en la planificación operativa. El control de gestión tiene que ver toda la gestión. Debe ser capaz de asistirlo al operario de planta, como al mismo tiempo asistirlo al CEO de la compañía. ¿Por qué? Porque cada uno debe tomar una decisión en función de su puesto, y su decisión tiene impacto en el global de la productividad o de la eficiencia corporativa. Obviamente, cada uno en su nivel, pero seguramente un CEO, por más jerárquico que sea, no tiene la capacidad de tomar una decisión operativa como un operario de línea que la conoce al dedillo su máquina. A no ser que ese CEO se haya formado desde operario de planta hasta CEO de compañía. Entonces pasó por todos los niveles. Es muy difícil, es muy difícil. Desde el punto de vista estructural es muy difícil. ¿Por qué? Porque no te da el tiempo físico para llegar a eso. No te da el tiempo físico. Normalmente los CEOs son puestos políticos, organizativos dentro de la corporación, cuando hay joint venture, cuando hay una inversión grande desde terceros. A nivel político se designa quién es un CEO. Además, en Argentina es complicado. ¿Por qué? Porque los operarios de planta están dentro de un convenio colectivo de trabajo, y los que están fuera de convenios son los que ejercen mandos medios, mandos intermedios, gerencias, liderazgo, gerencias regionales, VP. Entonces, es muy complicado. Es muy complicado. Aquellos que estén dentro del convenio y aquellos que estén fuera del convenio entienden cuál es la diferencia entre una y otra. Pero bueno, no nos vamos a centrar la discusión en eso, no es la idea. Entonces, las herramientas básicas del control de gestión, ¿sí? Y en definitiva, si uno hace conjunto, subconjunto, estas dos herramientas del control de gestión, en definitiva, son herramientas de la gestión también. Porque el control de gestión dijimos que es una herramienta de la gestión. ¿Está claro? Es la planificación, que ya la habíamos discutido, que decíamos que es proyectar a futuro los planes de acción. Obviamente, cuando yo proyecto, yo hago un análisis de escenario y elimino, cuando hago un mayor análisis de escenario profundo, ¿qué es lo que hago? Evalúo variables dinámicas a futuro con el objeto de que de eliminar incertidumbres en la toma de decisiones. Porque un sistema de gestión no te va a garantizar el éxito. Lo que sí te puede evitar el fracaso, eso sí. ¿Por qué? Porque haciendo determinadas cosas, yo me encamino hacia una decisión correcta. No quiere decir que esa va a ser la única o la mejor,
pero sí seguramente no va a ser la peor de todas. Y la peor de todas seguramente me lleva al fracaso sin lugar a duda. Por eso yo digo siempre que un sistema de control de gestión no garantiza el éxito, sí te salva del fracaso. ¿Por qué no te garantiza el éxito? Porque, y eso lo decía yo lo tomo como máxima, cualquier sistema de gestión es un modelo constructivo de una posible realidad futura donde nosotros proyectamos resultados, donde nosotros pronosticamos comportamiento y resultados. Obviamente todo sistema es susceptible de fallas y todo sistema es perfectible. ¿Por qué? Porque nuestro carácter determinístico de comportamiento, somos minimalistas y no podemos, y tenemos una capacidad limitada de evaluar y contemplar y relevar el 100% de las variables, ¿sí?, que realmente impactan en el sistema. Es el carácter reduccionista de los modelos. Y el carácter reduccionista de los modelos, es decir, que son variables que ponderan el resultado final, por lo tanto, uno descarta variables porque no tienen significancia en el impacto real del comportamiento que nosotros deseamos analizar. Entonces, de 1000 variables, evaluamos las que son ponderables, las que tienen mayor impacto en el comportamiento, y descartamos el resto. Y ese resto simplifica el comportamiento real del modelo. Por lo tanto, si nosotros quisiésemos eliminar el mayor nivel de incertidumbre, tenemos que evaluar el 100% de las variables. Pero ahora la pregunta es, ¿qué nos garantiza que lo que nosotros relevamos como variables representan el 100% de lo que realmente impacta en el sistema? ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué es lo que se pretende hacer? Eliminar la incertidumbre, entendiendo cuáles son las variables ponderables. Significa esto, cuáles son las variables relevantes en el comportamiento del sistema. Y es lo que hago un backtracking de lo que decía, yo me tomo lo que decía Negroponte. Negroponte era el director del Centro de Investigaciones de Santa Fe en Estados Unidos, uno de los pioneros en inteligencia artificial, y una conferencia preguntaba a Negroponte, ¿cuál es el mejor modelo de un gato? Y bueno, todos aquellos que hacían inteligencia artificial, redes neuronales, etcétera, 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 le plantearon todas las posibles soluciones al mejor modelo del comportamiento de un gato. Entonces Negroponte y Lomero les dijo, el mejor modelo de un gato es el gato mismo. No hay mejor modelo que el real. Correcto, el mejor modelo de un gato es el gato mismo. Pero nosotros no somos capaces de entender el sinnúmero de variables que representa ese modelo. Por lo tanto, para poder explicarlo y simularlo, en nuestro carácter reduccionista, no evaluamos todas las variables, sino las que consideramos importantes y que impactan el comportamiento. Al incluir más variables que yo elimino incertidumbres en el comportamiento. Y bueno, la planificación pretende hacer eso. Proyectar comportamientos a futuro, minimizando el nivel de incertidumbre para la toma de decisiones correctas. Obviamente, y esto está relacionado a lo que decían, fíjense, con la gestión a largo plazo. Y puede ser con la gestión a largo y mediano plazo. ¿Por qué? Porque yo proyecto a futuro. La planificación va pendiente a proyectar la planificación, puede ser la planificación estratégica, ¿sí?, y no la operativa. La planificación operativa más va asociada al corto plazo. Y la planificación operativa va asociada a lo que nosotros decimos forecast, que es la segunda herramienta, forecast. ¿Qué es el forecast? Forecast, la previsión. Si yo planifico a futuro, ¿qué es lo que quiere decir? Yo hago una previsión de lo que puede pasar aquí a futuro, una proyección, ¿sí? Normalmente, cuando uno entiende por forecast, si ustedes buscan, seguramente van a encontrar muchísimas acepciones, pero es previsión, estimación. Pero fíjense, normalmente el forecast es un concepto que está asociado a ventas. ¿Pero por qué? Porque la gestión anterior el concepto tradicional de gestión está asociado a la balanza comercial de lo que vendo mientras los produzco. Entonces está asociado a ventas. En cambio, el forecast aquí es a todo recurso, al uso de recursos.
yo le doy, por ejemplo, lo que yo le dije, el ejemplo de la clase anterior. ¿Cuál sería la visión de la compañía? Ser la compañía que en 2030 sea una compañía verde. ¿Qué quiere decir? Que hace un uso óptimo de recursos. Un uso óptimo de recursos quiere decir que va a usar menor gas, menor electricidad, menor cantidad de agua para producir. Cuando yo hago el relevamiento de base cero, yo digo que para producir, supongamos que estamos produciendo bebidas, y las bebidas se diluyen con agua, ya sea la gaseosa, excepto el vino, porque es directamente el jugo. No sé si dentro del vino se estirará, se diluirá con agua, pero las gaseosas se preparan con agua, las cervezas se preparan con agua, las destiladas no. Pero supongamos que estamos produciendo cerveza, y yo sé, ojo, una cosa es agua de producto, que eso no lo voy a poder bajar. ¿Estamos de acuerdo? El agua de producto es lo que yo voy a diluir en mosto original. Pero toda el agua usada para lavar botellas, para lavar equipos, etcétera, para sanitizar, que es lo que se llama así. En definitiva, sumado el agua de producto y sumado el agua que se requiere para higienizar toda la planta, se utiliza 1000 litros de agua cada hectolitro de producto. Y yo quiero bajar al 2030, usar 100 litros de agua por hectolitro de producto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Calendarizar esa disminución de consumo. Entonces, ¿qué significa calendarizar? Proyectar a futuro cómo voy a empezar a consumir. Yo digo que en el 2030 yo quiero consumir 100, hoy consumo 1000. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que bajar en 10 años, supongamos 31, vamos a 31, 10 años, casi 100 litros por hectolitro. Entonces yo tengo que calendarizar que en el 2029 voy a gastar 100 litros menos, 100 litros menos en el 28, 27, 26, 25. Exacto. Entonces si hoy gasto 1000, si he gastado 1000 en el 2020, en el 2021 tengo que gastar 900. ¿Está claro? Eso se llama forecast. Proyectar a futuro y valorizar el objetivo. Entonces, castellanizado se dice vamos a forecastear, vamos a proyectar, vamos a visualizar a futuro y le vamos a poner números al objetivo. Y está vinculado, normalmente le llamamos corto plazo al diario y al anual. Normalmente, ¿por qué al diario y al anual? Porque si yo planifico 365 días, si yo divido ese año en 365 días, normalmente lo que me va a dar que es la planificación diaria, cuánto tengo que consumir por día para consumir al año tanto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un forecast de día por día, semana por semana, mes por mes, hasta que se llega a la planificación anual. Entonces, eso es el presupuesto, el forecast, la previsión, la proyección. Consiste en determinar en forma exacta, numéricamente exacta, los objetivos. Y a eso es lo que nosotros le vamos a llamar más adelante KPI. Porque los KPI no necesariamente, ya lo vamos a, ya cuando lo tratamos algo de los KPI ahora, ¿sí? Es importante el KPI cuando veamos TPM la semana que viene. ¿Sí? Entonces, lo importante del forecast es que yo pongo ya el valor sobre el cual voy a trabajar y me quiero medir. Yo digo que este año no voy a gastar más de 100 metros cúbicos, supongamos. Entonces yo veo cuánto tengo que gastar por día para no gastar por año más de 100 metros cúbicos. ¿Está claro? Entonces día a día voy a gestionar ese objetivo y ese objetivo se llama un indicador o KPI. Entonces yo voy a poner en marcha toda mi cultura y mi gestión para cumplir ese objetivo fijo diario, porque ese diario
va a traccionar el semanal va a traccionar el mensual y el mensual va a traccionar el anual. Y eso se llama planificación, lo que nosotros vimos como planificación operativa. ¿Sí? ¿Sí? Normalmente lo que les digo, corto plazo para nosotros puede ser día, semana, mes y año. Obviamente otra de las herramientas del control de gestión es el control propiamente dicho, que no es otra cosa que la medición, la comparación, ¿sí? ¿Comparar qué? Lo que tengo contra lo previsto y analizar que los desvíos. Analizar los desvíos. Los desvíos se pueden dar por varios motivos. Primero, porque yo no evalué bien el entorno. ¿Y qué significa no haber evaluado bien el entorno? No, a ver, puede ser un caso, no haber evaluado bien ¿qué? Mi costo productivo. ¿Por qué? Porque no evalué la suba de los insumos, ya sea gas, ya sea fuel oil o de materias primas que vienen entregadas por proveedores. Entonces yo no evalué el costo inicial, porque puede ser que no haya evaluado o haya evaluado mal el costo de transporte. ¿Por qué? Porque al subir la nafta mi costo logístico aumenta y al subir la nafta el costo de transporte de si yo tengo proveedores lejos, también aumenta, o sea, el flete aumenta. Al no haber evaluado bien que la inflación, para nosotros en Argentina es muy complicado, para el país del primer mundo es facilísimo esto, porque tienen inflación anual del 0,1%, trianual de un 1%, entonces ellos tienen un margen para forecastear con un mínimo de error, o sea, la incertidumbre del costo. Ellos pueden hacer un forecast a 3 años, una planificación de mediano plazo a 3 años basándose en forecast diarios. ¿Por qué? Porque saben que en 3 años su inflación no le impacta en nada. Nosotros tenemos una inflación interanual de aproximadamente 50-60% los años que estamos bien. Entonces, ¿con qué margen de seguridad nos manejamos nosotros? Muy difícil. Entonces, un sistema de gestión en la Argentina es altamente rentable si puede hacer un forecast en función, obviamente, de un buen analista que vea las fluctuaciones históricas y vea los periodos y vea cómo se está manejando el entorno de la empresa. Otros errores, errores de método. ¿Cuáles son los errores de método? Primero, ser inconsistente en la definición de objetivos. Primero, porque lo que tiene que tener claro un objetivo o un KPI es el tiempo que debe ser cumplido y de qué elementos me voy a valer para cumplir. Yo no puedo decir, che, vamos a cumplir, quiero gastar 100 litros de agua menos. Ajá, buenísimo. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo querés gastar? Ahora, mañana, dentro de 10 días. La temporalidad del objetivo no sirve. Es un error del método. Y proponer un objetivo sin saber cómo lo voy a lograr. Che, quiero gastar 100 metros cúbicos menos de agua. Ajá, ¿y cómo vas a monitorear que estás gastando menos? ¿Tenés algún instrumento que te mide el consumo de agua? ¿O tenés caudalímetros que pueden ir diciendo cuántos metros cúbicos de agua ha pasado por esta boca? Y en función de eso vos vas a decir si salió más agua o salió menos agua que el año pasado. Tenés las herramientas para medir. La definición de objetivos no es así trivial, ni obviamente parte de la cultura es querer hacerlo. Las buenas decisiones se basan en saber cómo, cuándo y con qué. No es suficiente tener las ganas de gastar menos, sino hay que saber tener la capacidad de proyectar para cuándo lo voy a conseguir y marcar ese espacio temporal para decir, hasta aquí culminó, acá mido. Este día me mido, 31 del 12 del 2021. Hasta ese día me mido. Y me comparo qué logré con respecto a lo que me planifiqué y proyecté. Y pongo toda esta herramienta en función de la obtención de ese objetivo. Normalmente esos son los errores de método. No tener rigor en la definición espacio-temporal de los objetivos y no disponer de las herramientas necesarias para
para observarlo, porque no se controla y no se corrige si no se mira, si no se mide. ¿Está claro? Yo primero tengo que observar, medir, comparar y corregir. Y necesito las herramientas para medir, las herramientas para comparar y las herramientas para corregir. De nada me sirve objetivar algo si no tengo con qué mirarlo al objetivo y medirme y con qué corregir. Si no tengo para ejercer la acción de control o la función de control, de nada sirve objetivar. Y por último, la relación entre medios y fines. ¿Qué es lo importante? Es la ubicuidad y la capacidad de generar objetivos reales y cumplibles. Sí, yo quiero, es lo mismo que yo me planteé, yo quiero llegar a la Luna en junio del 2021. Ah, bueno, sí. Entonces, la inconsistencia entre medios y fines, que me da la capacidad de logro del objetivo, es el primer error que comete un planificador Nobel. Es ser extremadamente ambicioso con los resultados sin haber evaluado si se tienen las condiciones necesarias para cumplir. ¿Ok? Bien. ¿Está claro acá? ¿Hay alguna consulta? No, profe. ¿Está claro lo Todo que bien. discutimos acá? Sí, profe. Perfecto. Bien. Todos estos desvíos que nosotros analizamos, ¿sí?, son necesarios para, habíamos dicho, que justamente había una correlación entre, porque ahora, si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos trabajando sobre el concepto de control de gestión. La gestión es la que engloba, es la filosofía que me da la capacidad de decidir. Nosotros estamos trabajando sobre el control de gestión, que es el que tiene las herramientas para conseguir y lograr los objetivos que se planteó durante la gestión, o que plantea la gestión. Bien, estos desvíos que hemos dicho que pueden ser conceptualmente por error de previsión de entorno, por error de método, por una mala relación entre medios y fines, son errores que se analizan para tomar decisiones tanto estratégicas, tácticas u operativas, que diríamos estratégicas a largo, tácticas a mediano y operativas a corto plazo, que ya habíamos charlado en planificación en discusiones anteriores. ¿Sí? Ahora hay que ver cuál es la diferencia entre estrategia y táctica. Ustedes saben cuál es la diferencia, porque incluso tienen dos libros, Decisiones Estratégicas y Decisiones Tácticas. Independientemente del espacio temporal que uno requiere, hemos dicho que la estratégica es a la visión, ¿sí? Apunta a la visión de la empresa. Las tácticas me dan las herramientas y las tareas necesarias para cumplir la visión. Y la operativa es el marco operativo de día a día, es el documento técnico que me permite realizar la tarea, que me permite obtener o alcanzar la visión. ¿Ustedes tienen bien claro lo que es diferencia entre táctica y estrategia? ¿Alguien sabe bien? ¿Alguien conoce a Mario Benedetti? ¿Alguien leyó a Mario Benedetti? ¿Lo escucharon nombrar? Sí, en la clase de administración el año pasado tuvimos que leer una poesía de él, de las tácticas y estrategia. Sí, señor. Táctica y estrategia, de Mario Benedetti, Sí, un poeta uruguayo. Yo se las voy a dar la vamos a compartir ahora y se las voy a compartir a la poesía de Mario Benedetti. Justamente de acá se nutre el concepto de táctica y estrategia. La táctica son las tareas que yo hago o que yo planifico para conseguir el fin último de mi acción. ¿Cómo define táctica y estrategia Mario Benedetti? Obviamente es un poema hacia el amor de una mujer, ¿no? O hacia su pareja, no importa qué sexo tenga. Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos
quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendemos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismo. Mi estrategia, en cambio, es más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Bellísimo, bellísimo. Y está clara la diferencia entre una y otra. Una belleza realmente, una belleza. Las tácticas son lo que dice Mario Benedetti. Es el día a día de su acción para conseguir en algún momento que ella lo ame. Táctica es mirarte, La aprender estrategia es conseguir el amor de ella. La táctica son las acciones que él día a día va a hacer para conseguirlo. No hay cosa más sutil para entender lo que es una táctica y lo que es una estrategia que entenderlo al pueblo de Mario Benedetti. Es lo que necesita un administrador para entender cómo gestionar el futuro, el mes y el día de una compañía. En eso se resuelve todo. ¿Y qué hace? Justamente, entendiendo estrategia, táctica y operaciones, el control de gestión tradicional, el que decimos nosotros que el que no queremos, no es que no queremos trabajarlo, sino con el cual estos sistemas de gestión, esa filosofía que trabaja el ERP, está reñido y se disocia del concepto clásico, de lo que es control de gestión, porque el control de gestión clásico, tradicional, se basa solo en control operativo. ¿Qué quiere decir el control operativo? En los documentos técnicos que me permite hacer ese balance contable. Y ahí está la diferencia entre un sistema de gestión TQM y un sistema de gestión o de control de gestión tradicional. TQM es una filosofía de gestión donde engloba el 100% de los recursos, y el control tradicional, el único recurso válido es el capital, dinero, contabilidad de costos. Un sistema de gestión es uno de los tantos conceptos en la administración moderna, el costo. Porque costo desde el punto de vista contable es el cash flow, es la plata. En cambio, el recurso humano suma o resta esa plata. Entonces, muchas otras variables, lo que yo le decía. ¿Qué nivel de incertidumbre me da manejar solamente costo? ¿Y qué nivel de incertidumbre me da manejar cash flow, costo logístico, venta, distribución, productividad, muchas cosas más? Entonces, es por eso que normalmente el control de gestión moderno deja de lado solo la conceptualización de contabilidad. No solo es contabilidad, es administración de recursos, que está mucho más allá que la contabilidad pura. Es más, nosotros vamos a ver que en realidad los primeros esbozos de sistemas de gestión integral, fue por el 1890 aproximadamente con Taylor. Taylor, seguramente ustedes lo leyeron en... ya le digo, yo lo leí en Sistemas de Información 1, que leíamos Taylor, Fritzner, Langeford, que eran los primeros sistemas o conceptualización de sistemas de gestión. ¿Lo leyeron a Taylor, a Frederick Taylor?
en sistemas de información 1. No sé si existe la materia de sistemas de información 1. No, profe. ¿Saben quién es No me Taylor? suena Taylor, no. ¡Ay, Dios mío! Bueno, les cuento que Taylor es lo que se llama el padre de la administración científica. Es del cual nosotros heredamos el concepto de estándar, de medición de tiempos para tareas. Hoy se conoce, ¿cómo se llama? Evaluación por objetivos. En ese momento Taylor la llamó remuneración por rendimiento o trabajo a destajo. ¿Sí? Todo eso lo hizo Taylor en el 1890. Fíjense de qué época le estoy hablando. ¿Sí? Donde realmente él hizo un estudio, por eso se llama padre de la administración científica, porque hizo un control detallado de la recurrencia de tareas, del tiempo de cada tarea, del automatismo de cada tarea, de los tiempos ociosos en puestos de trabajo, teoría de cola. Bueno, todo eso data de 1890 con Taylor. Bueno, es lo que yo le decía a John cuando hice ingeniería en sistemas. Yo tuve 4 años de sistemas informáticos. En realidad teníamos nosotros sistemas de información 1, 2, 3 y 4. Y el primer año lo leímos a Taylor, que es en realidad lo que se llama teoría matemática de los sistemas. ¿Sí? Por eso le preguntaba si ustedes han tenido la suerte de leerlo esos libros. Pero bueno, no importa. Taylor sienta las bases de lo que es la teoría matemática de los sistemas después que la toma Langevin y la toma Friedman y la reconvierte, que son 2 autores también donde nos basamos los ingenieros en sistemas para entender los sistemas de gestión. Eso data de 1890. En 1900, sí, cerca de 1905 y 1910, Brown, ¿sí?, aplica lo que se llama método DuPont. El método DuPont, yo le estoy haciendo una historia de la evolución de los sistemas. En realidad, el sistema de gestión planteado por DuPont hace hincapié en el control de la eficiencia operativa interna de la empresa. Fíjense, entre DuPont, entre Brown y Taylor, lo que van haciendo es sentando las bases de lo que hoy forma parte de un sistema de control moderno. Trabajo por objetivo, cronometraje de tiempo, definición de estándares, asignación de costos, directos e indirectos al producto, evaluación eficiente del control interno de planta. Fíjense, entonces hoy se tiene el concepto de sistema de gestión mucho más expandido, donde no solo incumbe la contabilidad como elemento de evaluación de objetivos, sino que el control de gestión es un método que me permite ordenar el pensamiento y la acción. ¿Por qué? Porque ¿qué habíamos dicho nosotros que era gestión? Es la acción que me permite direccionar las actividades de manera eficiente. El control de gestión para la toma de decisión. Y el control de gestión, ¿qué es lo que hace? Me da el método, me entrega la metodología que yo voy a utilizar para ordenar ese pensamiento y esas acciones. ¿Sí? Por lo tanto, ahí donde cobra sentido esa herramienta del control de gestión, porque dijimos que tiene 2 herramientas, la planificación y los presupuestos. Entonces, al darme la capacidad de ordenar las ideas y las acciones, me permite visualizar a futuro o forecastear o generar el forecast o prever y establecer un pronóstico de lo que yo voy a obtener en función de qué, de lo que me decía Taylor.
el control rutinario, la calendarización, la observación de costos directos e indirectos, cronometrar, ¿sí? Entonces, es mucho más sencillo lograr el concepto de control. Porque ¿qué es lo que tengo que controlar yo? El forecast. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora yo ya tengo una base cierta de qué controlar. Ya no es conceptualmente el controlar, mirar, observar, porque eso está perfecto. Yo miro, observo, miro, mido, comparo, corrijo. ¿Qué? ¿O contra qué? Contra el forecast. ¿Qué es el objetivo? El forecast. Justamente el forecast son los objetivos sobre los cuales yo voy a comparar y voy a poner en marcha mi sistema de control de gestión. ¿Sí? Entonces, yo voy a comparar lo que voy obteniendo contra lo que proyecté, contra lo que planifiqué, contra mi forecast. Y ahí voy tomando, obviamente, y ahí está. Y voy viendo no solo la capacidad de reacción del sistema, sino la capacidad mía de hacer el forecast. Si realmente los objetivos que yo propuse son cumplibles o tengo o he cometido el error de previsiones de relación de medios y fines. ¿Está claro por qué? Porque yo no he planteado objetivos cumplibles o no entregué las herramientas necesarias para cumplir. Obviamente, hay un doble control, un control de gestión sobre la capacidad de reacción que tiene la empresa a alcanzar los objetivos y sobre el forecast, sobre la planificación que hice. ¿Sí? Es muy bueno este tipo de observación, ya que el planificador no es susceptible de errores, para nada. Seguro que se va a equivocar. Entonces hay que aceitar bien y entender bien que no cualquiera puede hacer un forecast. Normalmente los forecasts no vienen dado por la planta en sí, sino la corporación genera un forecast y en cascadeo ese forecast le llega a cada unidad económica, y el forecast independiente, cada unidad económica, tracciona al forecast de la global de la compañía. El tema es que muchas veces ese cascadeo no brinda las herramientas necesarias desde el punto de vista físico, la capacidad de máquina, la confiabilidad de máquina que me va a hacer cumplir ese forecast. Y eso lo vamos a discutir más la clase que viene con lo que el TPM, cómo yo garantizo que al menos me acerco al forecast. Obviamente, todos esos forecasts son discutibles y eso es lo importante. No hay ningún forecast que no deba ser discutible, porque no hay objetivos que puedan ser impuestos, sino directamente, si no lo cumplo. Es lo más sencillo. Si a alguien le quiere imponer algo, se retoma y no lo cumple, directamente lo rechaza. Entonces, el forecast es un estimado que se consolida con la discusión de planta, donde están todos presentes, ¿sí? Donde están todos presentes para evaluar o rechazar ese forecast propuesto y modificarlo de la mejor manera, de manera tal que sea cumplible. Yo, supongamos, no me pueden pedir que haga 1 millón de zapatillas por semana, cuando yo sé que mis máquinas hacen 10.000. Está claro, ¿verdad que sí? Entonces, ese forecast propuesto por la alta dirección es consensuado y consolidado a nivel de planta en forma particular. Obviamente, y ese es un feedback que se consigue. Bien. Ahora, ¿cuál es el concepto moderno del sistema de control? Sí, nosotros hemos dicho que es la función a través del cual la dirección, ¿sí? Y es lo que nos estamos hablando recién, para garantizar que los resultados propuestos en el forecast, ¿sí?, se cumplan. Pero, ¿a través de qué? De lo que nosotros hemos dicho, planificación. No se olviden que las herramientas del control de gestión es la planificación, ¿sí?, y la
y los presupuestos o forecast, ¿sí? En definitiva, eso es lo importante. Ahora ustedes dirán, ¿cómo me mido? Porque ya planifiqué. Una vez que es planificar, es generar los planes de acción. Si nosotros nos vamos a la esencia de la gestión, ya planifiqué, ya organicé, ya programé, ¿sí? Y lo que me falta es controlar. Perfecto, nosotros vamos a través del sistema de gestión, tenemos las herramientas para ejercer esa función de control. Y esa función de control normalmente forma parte de un conjunto de herramientas administrativas que me permiten gestionar los objetivos. Obviamente, el forecast no está dado para un día, está dado para un año. Entonces, yo voy a calendarizar ese forecast mes por mes, voy a calendarizar ese forecast semana por semana y voy a calendarizar ese forecast día por día. ¿Qué es lo importante? Que una vez que yo ya hice ese forecast, que alguien sea el dueño del seguimiento de ese forecast. Alguien tiene que ser el dueño. Obviamente, a nivel gestión, el líder de área o el líder de algo es el dueño del forecast. No significa que él va a salir a tomar todas las acciones de piso de planta, no. Él es el encargado de gestionar todo para que se cumpla ese objetivo. Quienes van a ser los encargados de tomar acción son los que están por debajo de él. Entonces va a haber una transmisión de responsabilidades. Y eso era organizar. ¿Se acuerdan lo que era organizar? Era definir las tareas, definir los recursos, definir el personal y definir el dueño de la tarea, cuál era su obligación y cuál era su nivel de capacitación y de formación. Bien, así se gestiona. Entonces, ese control de gestión lo que va a hacer es marcar el plan de acción. ¿Qué es marcar el plan de acción? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para lograr tal cosa? En todo, hemos visto que como común denominador en todo gestión, en todo lo que concepto que hemos hablado de control de gestión, está el objetivo. Los objetivos son las directrices de los planes de acción o los programas. Los planes de acción salen dentro de la planificación de la organización, sale la asignación de recursos, ya sea materiales o mano de obra. La programación es la calendarización de las actividades. Y por último, lo que es el operativo, es el documento técnico que me dice cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, me dice, profe, ¿cómo va a ser el documento técnico que me diga que voy a evitar o que va a ser tendiente a gastar menos agua? Que este mes tengo que gastar 100 litros menos de agua. ¿Y cómo? Hay un documento técnico que lo escribirá Pepito, ¿sí? Que dice, todos los días, entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, se hace una recorrida completa por planta, identificando los puntos de pérdida de agua. Mangueras rotas, caños que gotean, en donde sea. Obviamente, para los baños tendrá un sector de una chica que tendrá que entrar al baño de mujeres y un chico que entra al baño de varones. En el piso de planta, todos los grifos, ver si existe goteo, si no existe goteo, y sobre todo comunicarlo, porque lo tengo que anotar en el sistema de gestión. Levantar un aviso de pérdida de agua, ¿sí? Alguien especialista en sanitización, evaluar la cantidad de agua que se requiere o que se está usando, no que se requiere, que se está usando actualmente para sanitizar los equipos y estudiar un método de manera que me permita reducir ese consumo de agua sin bajar la calidad de sanitizado. ¿Se dan cuenta? Todos esos documentos técnicos entonces, y ese documento técnico dirá de 8 a 10, entre las 12 y la 1 y entre las 5 y las 6 de la tarde. 3 veces se recorre la planta y detectar pérdidas de agua. No sé si ustedes se ponen a calcular cuánta agua pierde un grifo
que tenga roto el cuerito y produce un goteo de una gota por segundo. Y si tengo 2, y si tengo 3, entonces yo evito eso. Por ejemplo, consumo eléctrico. Primero, relevar todos los lugares donde haya bombilla común, bombilla de bajo consumo y hacer un costo presupuestario para el cambio por de LED. Primera instancia. Segundo, verificar el uso de las luces o poner sensores de detectores de presencia, detectores de movimiento. Entonces, si no hay nadie, automáticamente la luz se apaga y si detecta movimiento se prende con un retardador que no esté prendido todo el tiempo. Cada 5 minutos, pum, se apaga. Y si otra vez detecta presencia, y empezar a evaluar esos plazos temporales. Y a la corta, yo a largo plazo, o a mediano plazo, o a corto plazo, dependiendo cuán eficientes sean las acciones que he tomado, voy a conseguir un consumo menos de electricidad y un consumo menos de agua. ¿Se dan cuenta? Eso es nivel operativo. Eso es nivel operativo. Eso es lo que hace el control o la planificación operativa. Hacer esos documentos técnicos. ¿Sí? Profesor, Sí. ¿esos documentos son los que llamamos procedimientos dentro de la empresa? Sí, señor. Son Y, los procedimientos. Por eso y yo las tengo no manuales de conformidades. procedimientos. Y las no conformidades. Y las no conformidades justamente son las que se levantan en función de lo que me dice el documento técnico. Vaya, observe esto. Si observa algo por fuera de esto, levante una no conformidad. Que nosotros en TPM le vamos a llamar avisos. Claro. Levante un aviso. ¿Por qué? Porque es la manera de qué? De informar. ¿Qué hemos dicho que busca el sistema? Informar. Si yo no informo, ¿cómo se va a enterar el resto que hay una gotera de agua? Porque para que alguien la repare, primero tiene que enterarse. Para que se entere, alguien tiene que informarlo. Y para que lo informe, alguien tiene que relevarlo. Y para que lo releve, tiene que haber un documento técnico que le diga cómo y cuándo lo debe hacer. Tal ¿Se dan cual. cuenta cómo se nutre el sistema de gestión? Entonces hay una rutina. A eso llega. El sistema de gestión lo que hace es proponer una rutina de manera tal que a futuro esa rutina está hecha carne en mí, que sin necesidad de que un documento técnico me diga que debo informar una gotera de agua, yo la veo automáticamente, levanto una no conformidad y la comunico. ¿Está claro? Ahí es cuando formamos cultura. Ahí hemos formado cultura. ¿Y cuál es la manera de gestionar? Obviamente, la herramienta natural para gestionar esos indicadores, esos objetivos, esos KPI, yo ya voy introduciendo palabras. Objetivo es sinónimo de indicador. Indicador es sinónimo de KPI. Y ustedes me dirán, ¿qué significa KPI, profesor? Es un acrónimo de K de key, P, process, ¿sí? Y o performance, dependiendo si puede ser KPI de línea o KPI global. Performance, Key Performance Indicator. Indicador. Indicador general o indicador de performance o de, para nosotros performance, ¿cómo lo traduciríamos? Rendimiento. Rendimiento, sí. Rendimiento, exacto, de rendimiento. Es un indicador de rendimiento. ¿Y por qué es clave? Porque eso es lo que me determina, por eso es indicador clave de performance de rendimiento, porque es lo que me va midiendo cómo va mi gestión de qué, de ese indicador, agua, gas, energía eléctrica. ¿Por qué? Porque eso tracciona la visión o la planificación estratégica de ser una industria verde. Y la herramienta natural de gestión de KPI se llama PDCA, que nosotros ya la discutimos,
que el PDCA no es otra cosa que el ciclo de mejora continua de la gestión. P de plan, planifique. Do de hacer. C de check y A de acto, que es la gestión propiamente dicha. Planificar, hacer, chequear, corregir. Porque me he dicho que la gestión para nosotros era ¿qué? Planificar, organizar, pongamos una cuarta, programar y controlar. El ciclo PDCA no es otra cosa que el ciclo de gestión de una mejora continua. Porque una vez que yo alcancé el objetivo, no culmina ahí la tarea. Ahí arranca. Una vez que yo alcancé el objetivo, ¿qué es lo que hago? Estandarizo. Y ese ciclo se llama SDCA. En lugar de P es la S, de estándar. Estandarizo las actividades, estandarizo los valores y vuelvo a correr el PDCA. Logro el objetivo, estandarizo, que es el SDCA. Siempre se produce PDCA, SDCA, PDCA, SDCA. ¿Por qué? Porque si yo alcancé el objetivo, al ciclo próximo debo mejorarlo. ¿Sí? Si yo este año consumí en lugar de 100 metros cúbicos, 90 metros cúbicos, estandarizo las actividades que hice para conseguir. Porque lo importante es que cuando se consigan, es tener documentado qué se hizo. Porque el método lo que me garantiza es la repetición de resultados. El estándar, por eso se estandariza. Si yo hago todas las cosas de la misma manera, garantizo el resultado. Ahora, si yo lo hago como lo hace Luisito, ¿y cómo lo hace Luisito si no hay un documento técnico? Ay, no sé, Luisito porque tiene 20 años, y Pepito porque tiene 20 años. ¿Y qué pasa cuando no esté Pepito y no esté Luisito? Hay 20.000 millones de criterios, hay un criterio por ejecutante. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Porque yo necesito que si, supongamos, Josecito es experto en cambiar rodamiento. Y viene Luisito y no tiene la más mínima idea de cambiar un rodamiento. Pero le han dado que caiga un rodamiento porque han dado una capacitación y lo han habilitado. Pero si en una emergencia, el único que está en la planta, Luisito, para cambiar el rodamiento, agarro el documento técnico que escribió Pepito, y si yo hago paso a paso lo que dice Pepito, Luis sin saber nada, tiene que lograr cambiar el rodamiento. Eso se llama estándar. Y una vez que yo conseguí el objetivo, estandarizo que el documento técnico, porque el estándar, la repetición, el método, es lo único que me garantiza la repetitividad del resultado. Está claro eso, ¿verdad? Alguien que tiene, alguien que tenga mucha voluntad y mucha plata, ¿siempre va a ser exitoso? Con voluntad y plata. ¿Creen que siempre van a ser exitosos? No. No. Tiene más probabilidades. Tiene un nivel de incertidumbre menor. Pero si no evalúo qué es lo que hizo para hacer, lo primero que... A ver, cuando ustedes... ¿Quién trabaja en una industria? Yo tenía un gerente de planta que me enseñó muchísimo. Y les cuento por qué. Y por eso entendí que el PDCA es la herramienta, una herramienta fabulosa para medirnos nosotros día a día. ¿Quién trabaja en una industria? ¿Nadie? Que elaboren productos, no. Solo servicios. Nadie trabaja, por ejemplo, en una citrícola, en un packaging, en una embotelladora, en una empresa de transporte pesado, nada. Ingenio, Scania, nadie. No. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta filosofía de gestión son para ese tipo de empresas. Lamentablemente, para las de servicio no le dan bolilla. Que en realidad, como ustedes verán, es exactamente igual de vigente este concepto. Pasa que está naturalizado para los productos. Está naturalizado para los productos, no para los servicios. Aún Por ejemplo, así, profesor,
yo trabajo en una empresa que hace distribución de combustibles de YPF. Y Petrorsa. Lubre, No. en realidad. Lubre, bien. Sería el colega dentro de Tucumán. Perfecto. Y si bien todos los conceptos que viene mencionando son conceptos que el día a día lo vemos ahí, y claro. más porque tenemos la certificación de las normas ISO, entonces... Bueno, bien, ¿por qué las normas ISO? Porque las normas ISO se basan en TQM. Entonces nada de esto es ajeno a ese tipo de industria. ¿Por qué? Porque YPF, o sea, todo lo que es oil and gas, no me di cuenta de incluirlo, todo lo que es oil and gas tiene 100% adherido a este tipo de gestión. Todo lo que es oil and gas se gestiona a través de este concepto. No hay nada de oil and gas que no se trabaje desde aquí. ¿Sí? Entonces, por eso, Lubrex trabaja con este tipo de conceptos. Entonces, ¿qué es lo que me decía a mí un gerente? A mí el gerente nunca me pidió explicaciones de los rojos en mis indicadores. Yo tenía varios indicadores a cargo. Nunca me pidió, pero miren qué claridad que tenía este chico. Nunca me pidió explicaciones de los rojos, porque yo tenía súper explicado qué iba a hacer para evitar el rojo. Es un farol. El farol es verde obtenido, amarillo en proceso de, y rojo que estoy por debajo, lejos del objetivo. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque yo tenía el plan de acción al dedillo para resolver el rojo. Siempre me preguntaba, explícame qué hiciste y cómo documentaste el verde. Porque es lo único que te garantiza que lo vas a volver a lograr. ¿Se dan cuenta? Está claro lo que les quise explicar, ¿verdad? Sí, profe. Sí, se entiende. Bueno, esa es la estandarización. Documentar qué es lo que hice para alcanzar el verde, porque qué es lo que voy a hacer para salir del rojo o salir del amarillo está requete claro. Ahora lo complicado es documentar todo lo que hice para garantizar el verde. Porque si yo lo documento bien, garantizo que si hago lo mismo voy a seguir manteniéndome en verde. ¿Está? Ese es el ciclo de estandarización. Una vez que yo con el PDCA cumplí el objetivo, estandarizo. Y el próximo ciclo de PDCA es más exigente que del cual partí. Si yo este año partí, en lugar de gastar 100, era bajar 10 metros cúbicos. Y el otro año es bajar 10 metros cúbicos más. Entonces yo ya estoy en 90, tengo que hacer todo para gastar 80. Se arranca un ciclo de PDCA nuevo. ¿Qué pasa si no se cumple el objetivo? Obviamente no se lanza el SDCA. Está claro, ¿verdad? Y se observa cuáles son las fallas que me impidieron conseguir el objetivo. Tarea para la clase que viene. Anoten. Ustedes me van a estudiar y ya les voy a subir una actividad que me expliquen qué es el ciclo PDCA y cuál es la herramienta natural. Yo les doy. Se llama diagrama de Ishikawa y se llama el método de las 4M. El ciclo PDCA se llama el método de las 4M, cuya estructura lo van a encontrar como diagrama de Fishbone, espina de pescado, que es su traducción, diagrama de Ishikawa, causas-efectos, árbol de causas-efectos. Ya les voy a subir la tarea para que ustedes suban sobre PDCA. Es la herramienta natural de la gestión de los KPI, el PDCA. Cuando se alcance el objetivo, se estandariza y se lanza el ciclo SDCA y se vuelve a lanzar un PDCA con un objetivo nuevo. Cuando no se logre el objetivo, fíjense si es un if then else. Si se cumple el objetivo, ciclo SDCA, reobjetivación. Obviamente no la reobjetivación, ¿por qué? Porque ya está forecasteado el objetivo. ¿Sí?
descargar objetivo desde forecast, láncese el PDCA nuevo. Si no se cumple el objetivo, no. Evalúe cuál fue el error a través del método, a través de la falla en el método de 4M que tiene el PDCA. Modifique y vuelva al objetivo anterior. ¿Ok? ¿Y cuáles son los hitos en un ciclo PDCA? Lo que venimos discutiendo recién. Primero, la formulación de objetivos. Es definir, y que ya está definido la formulación de objetivos a través del forecast. Lo que veníamos estableciendo. La fijación de estándares. Obviamente, los estándares son una de las tantas herramientas que me tiene que brindar la dirección para... Nosotros dijimos que uno de los mayores errores que cometemos es los errores de método, o porque yo no calendaricé el objetivo, o porque no di herramientas para cumplir el objetivo. La fijación de estándares son los documentos y son las herramientas que me permiten ubicarme y hacer uso de esos documentos técnicos, que son los manuales de procedimiento para cumplir el objetivo. La calendarización, que es la programación de acciones, que ya lo hicimos a través del forecast. La utilización de recursos. La medición, que es la comparación. El análisis de las desviaciones y la corrección. Por eso se llama PDCA. Plan. La P de plan es planificar y forma parte de la formulación de los objetivos. ¿Sí? En la P, yo no sé si poner ya también la O de organizar, si dentro, pero yo prefiero que organizar sea la D. Dentro del ciclo PDCA, en la P podríamos poner la formulación de objetivos, la fijación de estándares. En la D, que es organizar, propiamente dicho, hacer, ahí está. Programas de acciones, los planes, los forecasts, y poner a disposición los recursos. El C, que es check, está en la etapa de control, que es la medición de los resultados, el análisis de desviaciones, y por último, ACT de A, es la acción correctiva. Ahí está el PDCA completo. ¿Sí? ¿Alguna consulta acá? Por mi lado, profe, no. Sí, hasta ahora Por el no, momento. profe. Va claro. Como hay muchas discusiones, por eso que yo he preferido no dar el control de lectura. Sé que seguramente se enojaron conmigo porque no les avisé. La idea era que lean, y estén convencidos que tenían el control de lectura, porque yo le hubiese dicho que no había control de lectura, es muy probable que no hayan leído, por más que les guste. No porque ustedes son vagos, su cerebro es vago, como el mío. El cerebro es vago, busca la opción más fácil. Si yo le hubiese dicho no hay control de lectura, automáticamente el cerebro los hubiese desconectado con el compromiso de charlar hoy. Entonces, por más que se hayan enojado, preferí comunicarle 10 minutos antes de la clase, porque eso me garantizaba que ustedes estaban al menos, no con el 100% del concepto, pero sí de la idea de lo que íbamos a charlar. ¿Se dan cuenta por qué no podíamos tomar un control de lectura hoy con esto? Se dan cuenta que no es difícil, es denso, tiene mucha charla en el medio, mucha discusión. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe, es verdad. Sí, profe. Y yo creo que incluso en el momento de la lectura para ustedes seguramente ha sido mucho más pesado que las otras hojas. Esta es mucha más pesada. Tiene mucha más sustancia para discutir. Bueno, nosotros hemos dicho en un comienzo que hay una situación muy particular cuando definimos gestión, control de gestión, función de control, porque si bien está bien claro qué es lo que va a ser uno, qué es lo que es la gestión, qué es el control de gestión y qué es la función de control propiamente dicho, no está claro el límite de cada uno. Se lo mezclan. Para algunos el control de gestión también está en la previsión,
y también está en el control. La función de control también tiene incumbencia en lo que es la validación y en la asignación de recursos. No está tan claro. No está tan claro, ¿no? Lo importante es que nosotros tengamos bien claro qué gestión, qué control de gestión y qué es la función de control propiamente dicho. No, con eso no se quiere decir que el control de gestión deba ser reducido al concepto de controlar. El control de gestión no es controlar. El control de gestión me mune de herramientas para evaluar y corregir. No es controlar, no es mirar, medir y corregir. No. ¿Por qué? Porque me da la capacidad de hacer un forecast, me da la capacidad de buscar herramientas. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que tienen que tener bien en cuenta, y siempre, que todo esto, lo que estamos diciendo, todo lo que es gestión, control de gestión, función de gestión, planificación, organización, programación, todos son procesos de mejora continua. Todo sale de un proceso de mejora continua que en definitiva no solo nos otorgan la capacidad de generar un diagnóstico desde el control de gestión, sino de aplicar la cultura empresarial, que es la gestión propiamente dicha. ¿Está claro? ¿Sí? Consultas. ¿Alguna consulta? Terminado, profe. ¿no, profe? Bien. Ahora, desde el punto de vista organizativo, ¿qué es un sistema de control de gestión? Porque fíjense, nosotros vimos gestión, control de gestión, función de control y ahora sistema de control de gestión. Ya englobamos todo. Nosotros dijimos que un sistema es un conjunto de componentes, de subsistemas interrelacionados que trabajan en forma sinérgica a fin de lograr un objetivo en común. Bien, todo eso ahora lo vamos a unir con un control de gestión. Justamente un sistema de control de gestión es un conjunto de herramientas, un conjunto de subsistemas que me permiten analizar, gestionar, evaluar en forma eficiente los recursos a fin de direccionar las acciones en forma correcta y tomar decisiones certeras con el objeto de obtener y gestionar en forma eficiente los KPI. Eso es un sistema de gestión y conceptualmente dentro de una organización es un estímulo. Es un estímulo. ¿Y qué es un estímulo? Bien, iba a dar un ejemplo horrible que es de Pavlov, que es de cuando hubieron el experimento de Pavlov cuando le daban un estímulo a un perro, le acercaban comida y segregaba automáticamente saliva, todo eso, pero horrible porque el perro estaba vivo y estaba abierto de punta a punta. Y le pones esos ojos, no. A ver, un estímulo. Por ejemplo, ¿cuál es el estímulo para ustedes? Aprobar los controles de lectura para ser regulares. Ese es un estímulo. Si yo apruebo los controles de lectura, estoy regular. Por lo tanto, estoy estimulado hacia la lectura. En este caso, un sistema de control de gestión es un estímulo muy bien organizado para los managers, porque no es solamente para un operario, más que nada para los managers. ¿Por qué para los managers? Porque cuando existe una única operación, por ejemplo, yo tengo una única fábrica de papas fritas, chiquitita, es súper centralizada, entonces el dueño normalmente está y toma las decisiones él con el grupo de colaboradores. El tema es cuando está súper descentralizado. ¿Por qué? Por la estructura y la magnitud de la empresa. Y tengan en cuenta que estos sistemas
están diseñados para que sea usado por una pequeña empresa, por una mediana y por una grande. Normalmente, la complejidad siempre está desarrollada y puesto como objetivo a las grandes corporaciones, por ejemplo, como Boeing, o como Ford, o como Porsche, que dijimos que tienen muchas subsidiarias, porque no es que arman todo el auto en un lugar, no, en algún lado arman el motor, en algún lado arman la carrocería, en algún lado arman chasis, y no es la carrocería completa, en algún lado le están fabricando el capot, en otro lado están fabricando la tapa de baúl, en otro el techo, en otro las puertas, en otro los asientos, en otro el torpedo. Está claro, ¿verdad que sí? Entonces todos esos managers o gerentes de esas áreas, de esos satélites, porque en realidad está la nave principal y tenemos varios satélites a la vuelta que me están dando las partes constitutivas del producto, deben tomar decisiones sincronizadas y eficientes. Entonces el sistema de gestión le va marcando aquel... ¿Alguien estudia música acá? ¿Alguien estudia música? ¿O alguien estudió música? Yo no, profe. Bueno, los que hemos estudiado música, hay un aparatito que se llama metrómetro, que nos va marcando el tempo, ¿sí? Es la división que tiene el compás, y ya sea en negra, en blanca, ¿sí? En redonda, en corchea, semicorchea, fusa, semifusa, y es el que nos da el tempo, ¿sí? Y eso es lo que nos sincroniza, ¿sí? A todos cuando tocamos en conjunto. Aquí tiene que pasar exactamente lo mismo. No es que un gerente de planta va a pensar otra cosa que otro gerente de planta y la va a disparar en distintas etapas. No, todo tiene que estar organizado de manera tal que amalgame y acople en forma perfecta los tiempos y los lead time de producción de la nave principal. Es por eso que los sistemas de gestión son signos y estímulos organizados para que esos gerentes tomen decisiones acertadas en tiempo y forma. Porque si un gerente de una de esas plantas satélites toma una decisión desacertada y hace que se retrase, su producción retrasa toda el acople del producto final. ¿Está claro? Es por eso que ese sistema de gestión es el metrómetro de cada uno de los participantes. Aquel que escucha una orquesta sinfónica, el director de orquesta va marcando el tempo a cada uno de los grupos de instrumentos. ¿Para qué? Para que todo suene en forma armónica y coordinada. El sistema de gestión es ese, es el director de orquesta de cada uno de las áreas productivas de una empresa. Es el que va marcando el tempo. Porque si se desea cumplir los objetivos estratégicos planteados por cada corporación, cada uno de las áreas en particulares deben cumplir los objetivos que en cascadeo le llega en tiempo y forma. Y es importantísimo, es importantísimo. ¿Por qué? Porque tiene que permitir en forma eficiente organizar y facilitar la toma de decisiones, que es fundamental para ser competitivo. ¿Está claro? Porque cualquier mala decisión que me postergue en tiempo es altamente riesgoso a nivel corporativo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Demora toda la puesta en marcha del producto final. ¿Sí? Entonces, en definitiva, un sistema de control de gestión no es otra cosa que un conjunto de procedimientos. ¿Y por qué decimos un conjunto de procedimientos? Porque ¿con qué gestiono yo los indicadores u objetivos? Con el PDCA. El PDCA, ¿qué es lo que hace? Estandariza los procedimientos. Entonces, si yo tengo un PDCA por objetivo, tengo un grupo de procedimientos que sustentan, ¿qué cosa? La obtención de esos resultados. Entonces, el conjunto de procedimientos hacen al sistema de control. Y lo que hacen no es solo más que representar un modelo organizativo
que me va a permitir concretar la planificación, la organización y el control de las actividades que yo he presupuesto, he forecasteado a lo largo de mi planificación de corto y mediano plazo. En definitiva, eso es un sistema de control, un conjunto de procedimientos que me va a permitir cumplir el forecast. En realidad, que me va a permitir que avanzar y medirme a través del PDCA y ver si voy cumpliendo con el forecast que he planificado a fin de que de tomar decisiones precisas, eficientes y encaminar el plan de acción en pos de cumplir los objetivos con el uso eficiente de los recursos. ¿Sí? Eso en definitiva. Obviamente, eso es lo de sistema de control. Eso es lo de sistemas de control de gestión. Ahí culminaría esto. Hay una discusión un poquito más abajo, que son las nuevas filosofías de gestión que se llama, se llama mapa de disponibilidad. Los mapas de disponibilidad no es otra cosa que un grupo nuevo de filosofía donde hay un mapa interrelacionado que no solo aplica a lo que es control de gestión, sino control logístico. Hace mucho a la cadena de suministros, pero eso por ahí no tiene mucho sentido discutirlo. Sí, lo que vamos a discutir ahora y es lo que me interesa que veamos, ¿qué son los KPI? ¿Qué son los KPI? O indicadores de control de gestión, ¿sí? Habíamos dicho que KPI no es otra cosa que el acrónimo de Key Performance Indicator, que es un indicador de control de gestión, indicador de control de desempeño, pero el key dice clave. ¿Por qué clave? Porque eso es lo que tracciona al objetivo, ¿sí? Y los KPI, fíjense, nosotros ya lo calendarizamos a través del forecast. Y no son otras cosas que ya definiciones cuantitativas. ¿Por qué? Porque tienen que tener un valor concreto sobre el cual yo me puedo medir. Eso es lo principal para poner en marcha un sistema de control. Definir el objetivo. Y el objetivo que es el KPI. Y es lo que dijimos, lo más importante que nosotros tenemos que saber es no solo definir el KPI, sino entregar los recursos y poner a disposición en la etapa de organización, no solo definir la tarea, definir el usuario, sino poner el recurso o los recursos necesarios a fin de poder lograr el objetivo. ¿Sí? Yo no les vuelvo a repetir, no vamos a definir un objetivo sin tener todo, ¿sí? Sin tener todo. Cualquier tipo de filosofía, hay tres grandes tipos de filosofía. Normalmente el RP yo les dije que es de push, ¿sí? Hay otro que es pull, que es just in time, JIT. Y hay otro que es TOC, Theory of Constraint, teoría de las restricciones, que creo que ustedes lo ven en algún momento. Creo que hoy se está viendo TOC en Sí, sistema. profe, investigación operativa. Investigación operativa. Fíjense, cualquiera fuese, los ERP se basan en TQM, ¿está claro? ERP, sistemas de gestión que sustentan ERP, que lo que estamos viendo, es TQM. Total Quality Management, ¿estamos de acuerdo? No es ni JIT ni TOC, no es ni Just in Time ni Theory of Constraints, ¿sí? Pero sí tienen algo en común, los objetivos. Yo objetivizo. Cuando yo hago las restricciones en programación lineal, pongo un objetivo de máximo mínimo, ¿está claro? Y yo pongo la inecuación en función de mis recursos. Pero en definitiva, cuando yo cargo en programación lineal, cuando yo cargo en mi software de programación lineal, yo digo si el objetivo es de máximo o de mínimo. ¿Está claro? Independientemente cualquiera sea la filosofía de gestión, siempre existe el indicador, porque es el elemento sobre el cual yo voy a medir mi gestión. ¿Cómo me estoy
cómo me estoy manejando y la capacidad de reacción, primero, la capacidad de información, de informarme que tiene el sistema de gestión sobre el error y la capacidad de mostrarme todos los desvíos y todas las acciones posibles. Mostrarme la mayor cantidad de información posible para que yo tome una decisión acertada, correcta en tiempo y forma. ¿Me siguen? ¿Está? Tengan en cuenta que siempre estos indicadores van a estar presentes. ¿Y cuál es la virtud de estas herramientas? Que cada área puede usar exactamente la misma herramienta. En realidad, cada área tiene su PDCA. Producción tendrá su PDCA. ¿Por qué? Porque tiene sus indicadores, tiene sus KPI. Ventas tiene su PDCA. ¿Por qué? Porque tiene sus KPI. Logística, marketing, investigación, planificación, finanzas, recursos humanos, calidad, medio ambiente, seguridad y higiene. Todas las áreas tienen su KPI. ¿Por qué? Porque el RP, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dijimos en primera instancia? Administra en forma eficiente los recursos de toda la planta. ¿A través de qué? De la evaluación de los KPI por área. Entonces, ¿cómo tracciona a la eficiencia global de planta? La eficiencia particular de cada área, haciendo el forecast de área, aplicando un PDCA por cada KPI, entonces hago un uso eficiente de recursos de las áreas. Y si soy eficiente en cada una de mis áreas, soy eficiente a través, en toda la corporación. Después, es lo que yo le decía, hay un concepto nuevo de gestión que se llama cuadro de mando integral, BCS, Balanced Scorecard. No lo vamos a discutir, sino, ¿por qué? Porque es una conceptualización nueva sobre sistemas de gestión. Es un concepto nuevo sobre sistemas de gestión que no tiene sentido discutirlo ahora. ¿Por qué? Porque no sustenta este concepto nuevo de cuadro de mando integral, no sustenta el concepto hoy de RP. Más que nada sí sustenta lo que es la optimización de la cadena de suministro, pero no va a traccionar demasiado para la gestión o la interpretación de los RP. Es un concepto avanzado de gestión, que yo lo pongo en la discusión para que ustedes entiendan que los KPI forman parte del cuadro de mando. Obviamente están presentes, pero como una herramienta de uso en otros conceptos de gestión diferente al que nosotros vamos a ver. Pero no hace falta que nosotros lo discutamos aquí en clase. En realidad, acá termina con la conceptualización de lo que es PDCA, de lo que es forecast y de lo que son indicadores, y en definitiva, qué tracciona el indicador y qué es un sistema de gestión. Es un sistema de documentos técnicos o procedimientos que me permiten gestionar los KPI de área y los KPI globales de planta. Entendiéndose, porque KPI no es otra cosa que medidas cuantitativas expresadas en términos espacio, tiempo y utilización de recursos, de manera tal que me permitan tomar decisiones eficientes en el uso de recursos. Eso es todo. ¿Alguna duda? ¿Aló? No, por mi lado, profe. Bien. No, no, profe. Perfecto. Así que bueno, yo ya les pongo la clase que viene, les vuelvo a repetir. Comenzamos con TPM de la página 1 a la 9. ¿Ok? Ok, Si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, los libero por el día de hoy. No, profe. Profe, ¿podría repetir cuál era la tarea? Ya la mando igual por el aula virtual, pero es Perfecto. el Sistemas Industriales TPM PDF del 1 al 9, de la página 1 al 9, y la tarea va a ser, van a subir una pequeña monografía de PDCA, qué es el PDCA y la técnica de las 4M del PDCA, que ya se las voy a poner en el aula virtual también. ¿Ok?
Perfecto. Gracias, profe. Nos vemos. Perfecto, profe. Hasta luego. Muchísimas Perfecto, gracias. profesor. Espero Muchas que gracias. Profe, Hasta luego. nos clara vemos. la Hasta clase. luego, Espero que profesor. haya sido clara la clase. Sí, buenísima Luego, clase, profe, muchas profe. gracias. Gracias, profe. Nos vemos.